Relatos de Belcebú a su nieto. George Ivanovich Gurdjieff. Capítulo 42. Belcebú en América. Dos dionoscos más tarde, cuando la nave Karnak había reiniciado su caída y los fieles seguidores de nuestro respetado mulá Nasrueddin ocupaban una vez más sus asientos habituales, Hussein se dirigió a su abuelo con las siguientes palabras: Mi querido abuelo, ¿me permites que te recuerde, como me pediste que lo hiciera, que me prometiste hablarme acerca de los seres tricerebrados del planeta Tierra, acerca de esos, ¿cómo se llaman? Acerca de los seres que habitan y existen en la zona diametralmente opuesta al lugar donde florece la civilización terrestre contemporánea, acerca de los seres tricerebrados de la Tierra que, según nos dijiste, son fervientes admiradores del foxtrot. Ah, ¿te refieres a los norteamericanos? Sí, eso es, los norteamericanos, exclamó alegremente Hussein. Claro que me acuerdo. Es verdad que te prometí hablarte sobre esos extraños individuos. Y Belcebú comenzó del siguiente modo su relato. Acerté a visitar esa parte de la superficie de tu planeta que ahora denominan Norteamérica, precisamente antes de mi alejamiento definitivo de ese sistema solar. Salí del continente Europa en un barco a vapor, según la costumbre de todos los llamados poseedores de dólares contemporáneos, y llegué a la capital de Norteamérica, a la ciudad de Nueva York, o como la llaman a veces, la ciudad donde se funden todas las razas de la Tierra. Desde el puerto me dirigí directamente a un hotel llamado Majestic, que me había sido recomendado por uno de mis conocidos de París, y aunque no oficialmente, por alguna razón era llamado además judío. Habiéndome instalado en el Hotel Majestic, salí a buscar a cierto Mister, de quien me había hablado otro de mis conocidos parisienses. Con la palabra Mister se designa a todo ser del sexo masculino de ese continente que no use lo que se llama falda. Cuando encontré a este Mister, para quien poseía una carta de presentación, aquel, como corresponde a todo auténtico hombre de negocios norteamericano, se encontraba sumergido en innumerables negocios de dólares, como dicen allí. Creo que conviene destacar ahora, al principio de mis elucidaciones, acerca de los norteamericanos, que esos seres tricerebrados, especialmente los contemporáneos, que constituyen el núcleo de la población de esa parte de la superficie de tu planeta, solo se dedican en su gran mayoría a estos negocios de dólares. Por otra parte, a los oficios y profesiones indispensables en el proceso de la existencia seral, solo se dedican los seres que han acudido allí desde otros continentes y que se encuentran allí temporalmente con el propósito de ganar dinero, como ellos dicen. Incluso en este sentido, las circunstancias ambientales de existencia seral ordinaria entre tus favoritos contemporáneos, especialmente entre los que habitan en ese continente, se han convertido en tralalaolalalala, por así decirlo, o como lo definiría nuestro respetado maestro mulá Nasrueddin, en una pompa de jabón que solo dura mucho tiempo en un medio tranquilo. Entre ellos, estas circunstancias ambientales de existencia colectiva ordinaria se han vuelto tales en la actualidad que, si por alguna razón los profesionales especializados de todos los tipos necesarios para su existencia colectiva ordinaria dejaran de llegar hasta ellos desde los otros continentes para ganar dinero, puede afirmarse con certeza que en menos de un mes todo el orden establecido de su existencia ordinaria se vendría completamente abajo, puesto que ninguno de ellos sabría siquiera hornear el pan. La principal causa de la formación gradual de esta anomalía es, por un lado, la ley que ellos mismos han
establecido con respecto a los derechos de los padres sobre los hijos, y por el otro a la institución en las escuelas primarias de lo que se denomina Banco de Ahorros de Dólares, junto con el principio de inculcar en los niños el amor por esos dólares. Gracias a esto y a varias otras peculiaridades circunstanciales externas de existencia ordinaria que ellos mismos han establecido, este amor por los negocios con dólares y por los dólares mismos se ha convertido en la presencia común de cada uno de los habitantes nativos de este continente que alcanza la edad responsable, en el impulso predominante durante su febril existencia responsable. Por ello, todos ellos están siempre haciendo negocios de dólares, y además varios de ellos al mismo tiempo. Aunque el mencionado mister, para quien tenía una carta de presentación, se encontraba también sumamente ocupado con estos negocios, me recibió con gran cordialidad. Cuando leyó la carta de presentación que le entregué, comenzó inmediatamente en él un extraño proceso que hasta algunos de tus favoritos han observado y que se ha vuelto inherente a los terráqueos contemporáneos en general. Y este proceso tuvo lugar en él porque en la carta que le entregué se mencionaba el nombre de otra de mis relaciones, también un mister, quien según la opinión de muchos, y también de este mister, era un tipo muy vivo, como decían a sus espaldas, es decir, un experto en dólares. A pesar de encontrarse totalmente dominado por esta inherencia propia de tus favoritos contemporáneos, este mister se calmó gradualmente a medida que hablaba conmigo y eventualmente me informó de que deseaba ponerse completamente a mi disposición. De pronto, no obstante, recordó algo y a continuación añadió que aunque lo lamentaba profundamente no podía acompañarme ese día, debido a circunstancias ajenas a su voluntad, sino al siguiente, ya que se encontraba enormemente ocupado con importantes asuntos. Y es indudable que, aunque tuviera la mejor buena voluntad del mundo, no hubiera podido hacerlo, ya que estos infortunados norteamericanos, siempre dominados por ese asunto de los dólares, solo pueden hacer lo que quieren los domingos, y el día que yo fui a verlo no era domingo. En ese continente, el del dólar y todos los demás negocios no dependen jamás de los seres mismos. Por el contrario, son tus favoritos quienes siempre dependen enteramente de sus negocios. En resumen, como ese día no era domingo, este auténtico mister norteamericano no podía hacer lo que deseaba, es decir, acompañarme y presentarme a las personas que yo necesitaba conocer. Y por lo tanto acordamos volver a encontrarnos a la mañana siguiente en cierto lugar de la famosa calle llamada Broadway. Esta calle Broadway no solo es la más famosa y principal de Nueva York, sino también, como dicen allí, la más larga de todas las grandes ciudades contemporáneas de ese planeta. A ella me dirigí al día siguiente. Puesto que el automóvil taxi que me conduje a ese lugar no provenía de una de las fábricas del señor Ford, llegué demasiado temprano y en consecuencia este mister no se encontraba aún allí. Mientras lo aguardaba comencé a caminar sin rumbo fijo, pero como en Nueva York todos los llamados corredores efectúan la caminata previa a su famoso Quick Lunch, precisamente en esa parte de la calle Broadway, los empujones de la multitud se volvieron tan insoportables que decidí escapar de allí y refugiarme en algún sitio desde donde pudiera distinguir al mister cuya llegada aguardaba. Un típico restaurante cercano, desde cuyas ventanas se veía perfectamente a todos los que pasaban por la calle, me pareció un lugar conveniente. Debo decirte de paso que allí, en todo tu planeta, en ninguno de los lugares de existencia de cualquier otro grupo de tus favoritos, hay tantos restaurantes como en Nueva York. Abundan particularmente en la zona principal y además los propietarios de estos restaurantes son casi siempre armenios, griegos y judíos rusos. Ahora, muchacho, para que puedas descansar un poco de la mentación activa, deseo limitarme durante unos instantes a la forma de mentación de nuestro querido maestro Mulá Nasruddin y hablar acerca de cierta costumbre extraordinariamente original que se ha impuesto en los últimos años en estos restaurantes contemporáneos de Nueva York. Como consecuencia de que los seres detentadores de poder han prohibido hace poco la producción, la importación y el consumo de las llamadas bebidas alcohólicas,
a los seres ordinarios de este grupo, y como los embargos correspondientes han sido impuestos a los seres en quienes los que poseen poder depositan la esperanza de su propio bienestar, se supone que a los seres ordinarios de ese grupo les resulta casi imposible conseguir tales bebidas. Al mismo tiempo, en estos restaurantes de Nueva York pueden obtenerse en cualquier cantidad que se desee diversas bebidas alcohólicas llamadas arrack, dos hocico, whisky escocés, benedictín, vodka, Grand Marnier y muchas otras con etiquetas de todas las clases imaginables, y fabricadas única y exclusivamente a bordo de las llamadas viejas barcazas, que se encuentran en el mar que bordea las costas de ese continente. El quid de esta práctica consiste en que si uno señala con el dedo, anular y murmura, tapándose la boca con la mano derecha, el nombre de la bebida que desea, esa bebida aparece inmediatamente en la mesa, sin necesidad de más palabras, solo que envasada en una botella que aparentemente contiene limonada o el famoso Vichy francés. Ahora trata con todas las fuerzas de tu voluntad de materializar en tu presencia una movilización general de tus órganos perceptivos, para que, sin perder absolutamente nada, puedas absorber y transubstanciar en ti mismo todo lo relacionado con la forma en que las bebidas alcohólicas que te he enumerado se preparan en viejas barcazas, en medio del mar que rodea ese continente. Lamento profundamente no haber podido familiarizarme a fondo con todos los detalles de esta ciencia terrestre contemporánea. Todo lo que logré aprender fue que en todas las recetas de estos preparados intervienen los siguientes ácidos: sulfúrico, nítrico y muriático, y también, y de suma importancia, la encantación del famoso profesor alemán contemporáneo Kish-Menoff. Este último ingrediente, es decir, la encantación del profesor Kish-Menoff, es deliciosamente intrigante y se elabora de la siguiente manera. En primer lugar, hay que preparar, siguiendo cualquier vieja receta, ya familiar a los especialistas de este negocio, 1000 botellas de líquido. Deben ser precisamente 1000 botellas, porque si hubiera una de más o una de menos, la encantación no surtiría efecto. Estas 1000 botellas deben ser colocadas en el suelo, y luego hay que depositar calladamente a su lado una botella de cualquier bebida alcohólica auténtica, durante un período de 10 minutos. Al cabo de este tiempo hay que murmurar la mencionada encantación alcohólica muy lentamente y rascándose la oreja derecha con la mano izquierda. Ante esto ocurre que no solo el contenido de las 1000 botellas se transforma inmediatamente en el líquido contenido en la botella única, sino también cada una de las 1000 botellas adquiere la misma etiqueta que ostenta la única botella de bebida alcohólica auténtica. Según tengo entendido, entre los conjuros de este extraordinario profesor Kish-Menoff existen varios realmente sorprendentes. Según se dice, este famoso profesor alemán, especialista en esta rama, comenzó a inventar estos notables conjuros hace muy poco, es decir, en los primeros años del último gran proceso general europeo de destrucción recíproca. Cuando en Alemania, su madre patria, sobrevino una crisis alimenticia, este profesor, condolido por la situación de sus compatriotas, inventó su primer conjuro, el cual consistía en la preparación de una sopa de pollo muy barata y económica. Este primer conjuro recibió el nombre de sopa de pollo alemana, y su realización es extremadamente interesante, como verás. Se vierte agua en una olla muy grande, colocada sobre el hogar, y luego se echan en ellas unas pocas hojas de perejil bien picado. Luego se abren de par en par ambas puertas de la cocina, o si hubiera una sola, debe abrirse una ventana. Y mientras se pronuncia la encantación en voz alta, se persigue un pollo por toda la cocina y a toda velocidad. Inmediatamente una deliciosa sopa de pollo comienza a humear en la olla. He oído también que durante los años de ese gran proceso de destrucción recíproca, los seres de Alemania utilizaron este conjuro en una escala colosal, ya que este método para preparar sopa de pollo había demostrado ser bueno en la práctica, o por lo menos sumamente económico.
El motivo era que un solo pollo podía servir durante mucho tiempo, porque podía perseguírselo y perseguírselo sin tregua, hasta que por alguna razón o por otra el pollo decidiera declararse en huelga, por así decirlo, y dejara de respirar. Y en el caso de que el pollo resistiera el contagio de la hipocresía, a pesar de haber existido entre tus favoritos y efectivamente dejara de seguir inhalando aire, existía, según aprendí más tarde, una costumbre para esta eventualidad común entre los seres del grupo denominado Alemania. A saber, cuando el pollo se declaraba en huelga, sus dueños lo asaban muy lentamente en el horno e invitaban sin falta a todos sus parientes para esta solemne ocasión. Resulta interesante observar que otro profesor alemán también famoso llamado Steiner estableció matemáticamente durante sus llamadas investigaciones científicas de los fenómenos sobrenaturales que en todas las ocasiones en que estos pollos se servían en esas cenas familiares, sus propietarios recitaban siempre lo mismo. A saber, cada ama de casa, elevando los ojos al cielo y señalando el pollo, decía con profundo sentimiento que era el famoso faisán de Pamir, y que les había sido especialmente enviado desde Pamir por su querido sobrino, quien era cónsul en esa región en representación de su gran madre patria. En general, en tu planeta existen conjuros para toda clase imaginable de propósitos. Estos conjuros comenzaron a multiplicarse particularmente después de que muchos seres de ese peculiar planeta se hubieron convertido en especialistas en los fenómenos sobrenaturales y llegaron a ser lo que se llama ocultistas, espiritistas, teósofos, magos violetas, quirománticos y así sucesivamente. Además de poder crear fenómenos sobrenaturales, estos especialistas saben hacer que lo opaco parezca transparente. Esta prohibición norteamericana referente al consumo de alcohol puede servirnos como un excelente ejemplo aclaratorio para comprender hasta qué grado están atrofiadas en estos seres responsables contemporáneos que poseen poder las posibilidades para la cristalización de los datos para la meditación eseral, en lo que se refiere al hecho de que semejante absurdo se esté repitiendo actualmente allí. En este continente todos, sin excepción, gracias a esa prohibición, consumen alcohol, incluso aquellos que en otras circunstancias quizá no lo hubieran probado jamás. En esa parte del continente americano está ocurriendo que el consumo de alcohol, lo mismo que aconteció con las semillas de amapola entre los seres del país Maralpleisie. La diferencia consiste en que en el país Maralpleisie los seres mascaban semillas de amapola auténticas, mientras que en Norteamérica los seres beben cualquier líquido, siempre y cuando lleve el nombre de alguna bebida alcohólica existente en alguna parte de su planeta. Y otra diferencia es que en lo que respecta al ocultamiento ante los ojos del gobierno del consumo del producto prohibido, los seres contemporáneos que habitan en Norteamérica no son en absoluto tan ingenuos como los seres de la época del país Maralpleisie. Los siguientes ejemplos te permitirán comprender hasta dónde han llegado tus favoritos en este sentido. En la actualidad, todo jovencito que aún no sabe sonarse la nariz lleva invariablemente consigo lo que aparenta ser una cigarrera ordinaria y perfectamente inofensiva, y cuando está sentado en un restaurante o en uno de sus famosos salones de baile, saca distraídamente esta cigarrera del bolsillo, y todos los que lo observan suponen naturalmente que se dispone a fumar. Nada por el estilo. Se limita a dar un toquecito peculiar a su cigarrera, y presto, un diminuto vaso aparece en su mano izquierda. Después de lo cual, con la mano derecha vierte lenta y calmosamente en el vasito alguna clase de líquido contenido en su cigarrera. El líquido es probablemente whisky escocés, pero preparado, como ya te he dicho, en alguna barcaza cercana a la costa norteamericana. Durante mis observaciones en aquel país tuve ocasión de presenciar otra escena. En uno de los mencionados restaurantes, 2 mujeres jóvenes norteamericanas ocupaban una mesa cercana a la mía. Un empleado de este restaurante, o como ellos dicen, un camarero, depositó frente a ellas una botella de agua mineral y 2 vasos. Una de las mujeres manipuló con el mango de su costoso paraguas
como consecuencia de lo cual un líquido, que evidentemente era también whisky escocés o algo por el estilo, comenzó a fluir muy lenta y calmosamente del mango. En resumen, en el continente de Norteamérica ocurre ahora lo mismo que aconteció hace poco en la gran comunidad llamada Rusia. Allí los seres responsables de tentadores de poder también prohibieron el consumo del famoso vodka ruso, con el resultado de que estos seres pronto se adaptaron al consumo de no menos famoso janja, en reemplazo del vodka, y aún hoy en día mueren seres como consecuencia de ese cambio. Pero en el caso actual, ciertamente debemos ser justos con los seres contemporáneos norteamericanos. Son infinitamente más civilizados que los seres de la comunidad rusia, en lo que respecta a su habilidad para ocultar a las autoridades el consumo que hacen de este famoso alcohol. Bien, pues querido niño, para evitar el gentío de la calle, entré en un típico restaurante neoyorquino, donde me senté a una de las mesas y comencé a observar a la multitud a través de la ventana. Como es costumbre establecida en tu planeta, que cuando la gente se encuentra en un restaurante o en otros sitios públicos similares, debe pagar siempre e infaliblemente lo que ellos llaman dinero por algo para beneficio del propietario del establecimiento. Hice lo mismo y pedí un vaso de la famosa naranjada. Esta famosa bebida norteamericana consiste en el jugo exprimido de naranjas o del famoso pomelo, como ellos dicen, y los seres de ese continente lo beben siempre y en todas partes en cantidades increíbles. Debo admitir que esta famosa naranjada logra refrescarlos a veces en el tiempo caluroso, pero por otra parte, por su acción sobre las llamadas membranas mucosas del estómago y los intestinos, esta bebida constituye otro de los factores que en conjunto los están conduciendo gradualmente, con lentitud pero también con inexorable certeza, a la destrucción de esta función innecesaria y poco importante denominada función digestiva del estómago. Bien, pues mientras me encontraba sentado en el mencionado restaurante bebiendo la famosa naranjada y observando a los transeúntes a la espera de divisar entre ellos al mister que aguardaba, comencé a mirar distraídamente los objetos que me rodeaban. Sobre la mesa en la cual estaba sentado vi, entre otras cosas, lo que se llama el menú del restaurante. En tu planeta se designa con el nombre de menú a una hoja de papel en la que están escritos todos los nombres de todas las variedades de comidas y bebidas que pueden conseguirse en ese restaurante. Al leer la hoja descubrí, además de otras cosas, que no menos de 78 platos distintos podían encargarse ese día. Me quedé atónito y me pregunté qué clase de fogones tendrían esos norteamericanos en sus cocinas para poder preparar en ellos 78 platos en un mismo día. Debo añadir que había estado ya en todos los continentes de tu planeta y había sido huésped de muchísimos seres de diferentes castas. Y había visto preparar comida en innumerables oportunidades, y también en mi propia casa. De modo que sabía que para preparar nada más que un plato, se necesitan por lo menos 2 o 3 cacerolas, y calculé que si estos norteamericanos preparaban 78 platos en una cocina, debían necesitar por lo menos 300 ollas y cacerolas. Sentí deseos de ver por mí mismo cómo era posible ubicar 300 cacerolas en una sola cocina, de modo que decidí ofrecer lo que se llama una buena propina al camarero, que me había servido la naranjada, para que me dejara ver la cocina del restaurante con mis propios ojos. El camarero se las arregló para que pudiera hacerlo y entré en la cocina. Y cuando estuve allí, ¿qué crees que vi? ¿Qué escena se presentó ante mis ojos? ¿Una cocina cubierta por centenares de ollas y cacerolas? Pues nada por el estilo. Solo vi una pequeña cocina a gas enana, parecida a la que los llamados viejos solterones y odia hombres, es decir, solteronas despreciables, tienen por lo común en sus habitaciones. Junto a este proyecto de cocina estaba sentado un cocinero de cuello extremadamente obeso, de origen escocés, leyendo el diario inseparable de todo norteamericano. Se encontraba leyendo, según parecía, un ejemplar de The Times. Miré sorprendido a mi alrededor y también miré el cuello del cocinero.
Mientras me encontraba observando todo atónitamente, un camarero entró en la cocina desde el restaurante y en un inglés sumamente peculiar encargó al obeso cocinero cierto plato muy complicado. Debo decirte de paso que también noté entonces por el acento del camarero al pedir el plato de nombre exótico que éste había llegado hacía poco del continente Europa, evidentemente soñando con llenarse los bolsillos de dólares norteamericanos, sueño que acarician todos los europeos que nunca han estado en Norteamérica y que no deja dormir en paz a ningún europeo. Cuando este aspirante a multimillonario norteamericano encargó el complicado plato al obeso cocinero, este último se puso en pie pesadamente y sin ninguna prisa, y en primer lugar tomó de la pared una pequeña sartén de solterón, como dicen allí. Después de encender la cocina enana, colocó sobre ella la sartén, y siempre moviéndose con pesadez, se dirigió a uno de los muchos armarios, sacó de él una lata de cierto alimento envasado, la abrió y vació su contenido en el sartén. Luego se dirigió a otro armario y sacó otra lata de algún alimento envasado, pero esta vez solo volcó parte de su contenido en la sartén, y después de revolver la mezcla resultante, la colocó con gran precisión en un plato que depositó sobre la mesa, después de lo cual volvió a ocupar la misma silla y continuó la ininterrumpida lectura de su diario. El camarero que había encargado el plato exótico pronto volvió a la cocina con una enorme bandeja de cobre sobre la que se encontraba un gran número de cubiertos muy elegantes de metal hueco. El camarero colocó en la bandeja el plato con el extraño alimento y volvió al restaurante. Cuando volví a mi mesa vi que en otra muy cercana estaba sentado un mister que se deleitaba comiendo el plato que yo había visto preparar en la cocina. Volví a mirar por la ventana y distinguí entre la multitud al mister que aguardaba, de modo que pagué la cuenta inmediatamente y salí del restaurante. Y ahora, siempre manteniendo la forma de mentación de nuestro querido maestro, pasaré a hablarte acerca del lenguaje de estos seres norteamericanos. Debes saber que antes de mi llegada a ese continente yo hablaba ya la lengua de los seres de ese continente, esto es la que se denomina lengua inglesa. Pero desde el mismo día de mi llegada a la capital de Norteamérica, experimenté inmediatamente grandes inconvenientes en mi intercambio verbal, porque según resultó, aunque los seres de ese continente utilizan el idioma inglés para el intercambio verbal entre ellos, este idioma inglés es bastante especial y en realidad completamente peculiar. Así pues, habiendo comprobado estos inconvenientes, decidí aprender este peculiar inglés coloquial. Al tercer día de mi llegada, mientras me dirigía a la oficina del mister que acababa de conocer para pedirle que me recomendara un profesor de esta lengua inglesa, vi de pronto reflejado en el cielo por medio de proyectores un anuncio norteamericano con las palabras: Escuela de Idiomas por el Sistema de Mr. Chatterlitz, calle 293, Norte 13. Indicaba qué idiomas y a qué horas se enseñaban y además acerca del idioma inglés americano. Informaba entre otras cosas que se podía aprender en un plazo que iba desde los 5 minutos a las 24 horas. Al principio no pude entender nada de lo que decía el anuncio, pero a pesar de eso decidí acudir a la mañana siguiente a la dirección indicada. Al día siguiente, cuando llegué al lugar correspondiente, me recibió el propio Mr. Chatterlitz en persona, y cuando oyó que yo deseaba aprender el idioma inglés americano con su sistema, me explicó en primer lugar que ese idioma se podía aprender con su sistema de 3 maneras, cada una de las cuales correspondía a una necesidad especial. La primera forma, me dijo, es la que corresponde a un hombre que se ve obligado a ganar aquí nuestros dólares norteamericanos. La segunda es la que conviene a un hombre que, aunque no necesita nuestros dólares, gusta, no obstante, de realizar negocios en dólares, y además quiere que, en sus relaciones sociales con nuestros norteamericanos, todo el mundo piense que no es simplemente un don nadie, sino un verdadero caballero de educación inglesa. En cuanto a la tercera forma del lenguaje inglés, esta es la que necesita todo aquel que desee conseguir aquí, allí y en todas partes y a cualquier hora whisky escocés. Como el tiempo correspondiente a la segunda forma del idioma inglés era el que más me convenía, decidí pagarle inmediatamente los dólares que me cobraba para conocer el secreto de su sistema. Cuando le hube pagado los dólares correspondientes y él, con aparente distracción, pero en realidad con la avidez que también se ha vuelto característica de todos los seres de ese planeta, hubo colocado los dólares en un bolsillo interior,
Me explicó que para poder aprender esa segunda forma solo debía memorizar 5 palabras, a saber, quizá, puede ser, mañana, ya veo, muy bien. Añadió que, si tenía oportunidad de conversar con algunos de sus misters, no necesitaría más que emitir de vez en cuando cualquiera de estas 5 palabras. Eso bastará, agregó, para convencer a todo el mundo de que en primer lugar usted conoce perfectamente el idioma inglés y en segundo lugar de que es usted un experto en los negocios de dólares. Aunque el sistema de este altamente estimado Chatterlitz era muy original y meritorio, nunca tuve oportunidad de ponerlo en práctica. Y la oportunidad no se presentó porque al día siguiente me encontré por casualidad en la calle con un antiguo conocido, periodista, como dicen allí, del continente Europa, quien mientras conversábamos me confió en secreto aún más ideal acerca del lenguaje norteamericano. Cuando le conté, entre otras cosas, que había estado con Mr. Chatterlitz el día anterior y le hablé de su sistema, me replicó: «¿Sabe una cosa, mi estimado doctor? Puesto que usted es un suscriptor de nuestro diario en Norteamérica, no puedo dejar de revelarle cierto secreto relativo a este lenguaje». Y añadió: «Como usted conoce varios de nuestros idiomas europeos, podrá, gracias a este secreto, dominar este lenguaje a la perfección y conversar sobre cualquier tema, en lugar de limitarse a hacer pensar a los demás que usted conoce el idioma inglés. Para lo cual, no lo niego, el sistema de ese Chatterlitz es sin duda excelente». Me explicó luego que si al pronunciar cualquier palabra tomada de algún idioma europeo, uno imagina que tiene una patata caliente en la boca, lo que resulta es en general una palabra del lenguaje inglés. Y si uno imagina que esta patata caliente está también condimentada con pimienta roja molida, uno logra realmente la pronunciación del idioma inglés norteamericano a la perfección. Además, me aconsejó que no tuviera temor en cuanto a la elección de palabras de los idiomas europeos, ya que el lenguaje inglés consiste en general en una confluencia fortuita de casi todos los idiomas europeos, y de ahí que el idioma contenga varias palabras para cada idea ordinaria, con el resultado de que uno casi siempre acierta con la palabra adecuada. Y suponiendo que sin saberlo utilice una palabra que no existe en este lenguaje, el error no es demasiado grave. En el peor de los casos, su interlocutor pensará simplemente que él no conoce dicha palabra por ignorancia propia. Todo lo que hay que hacer es tener presente lo de la patata caliente y ya está. Garantizo este secreto y puedo afirmar que si sigue mi consejo al pie de la letra y su lenguaje no resulta perfecto, lo autorizo a suspender su suscripción. Varios días más tarde tuve que ir a la ciudad de Chicago. Esta ciudad es la segunda en tamaño de ese continente y constituye, por así decirlo, una segunda capital de Norteamérica. El mister que había conocido en Nueva York me acompañó a la estación y al despedirse me entregó una carta de presentación para cierto mister de Chicago. En cuanto llegué a Chicago me fui a visitar al mencionado mister. Este resultó ser sumamente amable y atento. Se llamaba Mr. Bellybottom. El amable y atento Mr. Bellybottom sugirió que lo acompañara esa misma noche a la casa de uno de sus amigos, para que, como él lo expresó, no me aburriera en una ciudad completamente desconocida. Naturalmente acepté. Cuando llegamos nos encontramos con un número bastante grande de seres americanos jóvenes invitados como nosotros. Todos eran excesivamente alegres y muy divertidos. Contaban chistes por turno y las risas que estos provocaban flotaban en la habitación como el humo cuando el viento sopla del sur sobre las chimeneas de las fábricas norteamericanas, donde se preparan las salchichas norteamericanas llamadas perros calientes. Como a mí también me divirtieron los chistes, esa primera noche en la ciudad de Chicago transcurrió de forma sumamente agradable. Todo esto hubiera sido muy sensato y delicioso, a no ser por un rasgo de los chistes que se contaron que me sorprendió enormemente y me dejó perplejo. Me refiero a que me quedé atónito frente a su doble sentido y su obscenidad. El doble sentido y la obscenidad de esos chistes eran tales que cualquiera de estos cuentistas norteamericanos hubiera hecho palidecer de envidia a Boccaccio, famoso en el planeta Tierra.
Boccaccio es el nombre de cierto escritor que compuso para los seres de la tierra un libro sumamente instructivo llamado Decamerón. Este libro se lee mucho en la actualidad y es el favorito de los seres contemporáneos de todos los continentes y de casi todas las comunidades terrestres. Al día siguiente, también por la noche, el amable Mr. Bellybottom me llevó a la casa de otro de sus amigos. También allí había un gran número de jóvenes norteamericanos, tanto hombres como mujeres, sentados en los rincones de una amplia habitación y conversando tranquila y plácidamente. Cuando estuvimos sentados, una bonita joven norteamericana se acercó y tomó asiento a mi lado y comenzó a charlar conmigo. Siguiendo la costumbre local, intervine en la charla y hablamos un poco de todo, especialmente acerca de la ciudad de París, sobre la cual la joven me hizo muchas preguntas. En medio de la conversación, esta joven dama norteamericana, como dicen allí, comenzó de pronto a acariciarme el cuello sin motivo alguno. Inmediatamente pensé, qué amable es. Debe haber visto una pulga en mi cuello y me acaricia para calmar la irritación. Pero cuando noté que todos los seres norteamericanos presentes también se estaban acariciando, me sentí muy sorprendido y no pude comprender qué pasaba. Mi primera suposición referente a la pulga era evidentemente errónea, ya que resultaba absurdo pensar que todo el mundo tenía una pulga en el cuello. Comencé a especular qué pasaría, pero a pesar de mis esfuerzos no pude encontrar ninguna explicación. Solo más tarde, cuando abandonamos la casa y nos encontramos en la calle, le pedí a Mr. Bellybottom que me explicara lo ocurrido. Este se echó a reír estrepitosamente y me llamó simplote y palurdo. Luego se calmó y me dijo: «¿Qué tipo tan raro es usted? Estuvimos en una reunión de mimos». Y siempre riéndose de mi ingenuidad me explicó que el día anterior habíamos estado en una reunión de chistes. Y el día siguiente, continuó, tenía pensado llevarlo a una reunión natatoria, en la cual los jóvenes se bañan juntos, claro que vestidos con unos trajes especiales. Cuando notó que mi expresión seguía siendo perpleja y atónita, agregó: «Pero por si algún motivo a usted no le gustan los asuntos insípidos, podemos asistir a reuniones a las que no todos pueden concurrir. Hay muchas de esas reuniones aquí y yo soy socio de varias de ellas. En estas reuniones, que no están abiertas a todo el mundo, podemos obtener, si usted quiere, algo más sustancioso». No tuve oportunidad de aprovechar la gentileza de este atento y amable Mr. Bellybottom, porque a la mañana siguiente recibí un telegrama que me obligó a regresar a Nueva York. Llegado a este punto de su relato, Belcebú se puso de pronto pensativo, y después de una pausa bastante prolongada, emitió un profundo suspiro y continuó hablando del siguiente modo: «Al día siguiente no tomé el tren matutino como había pensado al recibir el telegrama, sino que demoré mi partida hasta el tren de la noche. Como la causa del retraso de mi partida puede servir muy bien para ilustrar el mal resultante de cierto invento de estos seres norteamericanos, que está muy difundido en toda la superficie de tu planeta, y que constituye uno de los principales factores que provocan la constante disminución del psiquismo de todos los otros seres tricerebrados de ese infortunado planeta, te hablaré de ella con mayores detalles. Precisamente este maléfico invento de los seres de ese continente que te explicaré a continuación no solo ha sido la causa de la aceleración del ritmo de erosión del psiquismo de todos los seres tricerebrados que habitan ese infortunado planeta, sino que fue y aún es también la causa de que en los seres de todos los otros continentes de épocas recientes se haya destruido completamente esa función esencial que es propia de todos los seres tricerebrados y que constituyó la única función que hasta el siglo pasado surgió en sus presencias por propia determinación, es decir, la función esencial que en todas partes se denomina sano instinto de creer la realidad. En lugar de esta función muy necesaria para todos los seres tricerebrados, cristalizó gradualmente otra función especial muy definida, cuya acción induce a los seres a dudar continuamente de todo. Este maléfico invento se llama publicidad. Para que comprendas mejor lo que sigue,
Debo decirte primero que varios años antes de mi viaje a Norteamérica, mientras me encontraba recorriendo el continente Europa, compré varios libros para leerlos en el tren, con el fin de distraerme durante un largo y tedioso viaje. En uno de estos libros, cuyo autor era famoso escritor terrestre, leí un artículo acerca de Norteamérica, en el cual se hablaba extensamente de los llamados mataderos existentes en la ciudad de Chicago. Matadero es el término que se emplea allí para designar un lugar especial donde los seres tricerebrados terrestres efectúan la destrucción de la existencia de diversos seres de otras formas, cuyos cuerpos planetarios utilizan para su alimento cereal primario, debido, como siempre, a las circunstancias anormalmente establecidas de su existencia cereal ordinaria. Además, cuando ejecutan esta manifestación en estos establecimientos especiales, llegan a imaginar y a decir que lo hacen por necesidad y en lo que ellos llaman una forma humana. Este famoso escritor terrestre contemporáneo, autor de ese libro, describía arrebatadamente como testigo visual un matadero extraordinariamente bien organizado, en su opinión, de la ciudad de Chicago. Describía a la perfección de sus máquinas, de todos los tipos imaginables y su maravillosa limpieza. Decía que no sólo el sentimiento humanitario para con seres de otras formas alcanzaba el grado de divinidad, sino que hasta las maquinarias eran tan perfectas que era casi como si un buey vivo entrara por la puerta en uno de los extremos y uno pudiera obtener 10 minutos más tarde, por una parte en el otro extremo, salchichas calientes listas para el consumo. Finalmente destacaba especialmente que todo lo hacían exclusivamente aquellas perfectas máquinas, sin la intervención de la mano humana, como consecuencia de lo cual todo estaba tan limpio y ordenado que resultaba imposible imaginar algo más limpio y ordenado. Varios años después de leer este libro, acerté a leer prácticamente lo mismo acerca de ese matadero de Chicago en cierta revista rusa, también muy seria, en la cual se elogiaba a dicho matadero. Y desde ese entonces oí hablar de ese matadero a miles de seres diferentes, muchos de los cuales habían sido presumiblemente testigos oculares de las maravillas que describían. En resumen, antes de mi llegada a la ciudad de Chicago, estaba ya plenamente convencido de que esa maravilla sin precedentes en la tierra existía allí. Debo mencionar aquí que siempre había sentido gran interés por estos establecimientos norteamericanos, es decir, esos lugares donde tus favoritos destruyen la existencia de diversas formas de seres terrestres. Y además, desde el momento en que comencé a organizar mi observatorio en el planeta Marte, y tuve que familiarizarme para ello con varias maquinarias, experimenté siempre y en todas partes un marcado interés por todo tipo de maquinarias. Así, cuando me encontré en la misma ciudad de Chicago, me pareció imperdonable de mi parte no aprovechar la oportunidad para conocer el famoso matadero de Chicago. Por lo tanto, la mañana del día de mi partida decidí inspeccionar esta rara construcción de tus favoritos, en compañía de uno de mis recientes conocidos de esa ciudad. Cuando llegamos allí, seguimos el consejo de uno de los ayudantes del director en jefe, y tomamos como guía a un empleado de una sucursal de cierto banco relacionado con el matadero, y comenzamos la inspección del establecimiento. En primer lugar, recorrimos los lugares donde se reúnen los infortunados seres cuadrúpedos y donde permanecen hasta que se los degüella. Aquel lugar no era en absoluto diferente de sus similares de todos los establecimientos del mismo tipo de ese planeta, con la excepción de que era considerablemente más grande. Por otra parte, estaba mucho más sucio que cualquiera de los otros mataderos que había visitado previamente en otros países. Más tarde recorrimos varios de los llamados anexos. Uno de ellos era el almacén frío, para la carne ya lista. En otro se destruía la existencia de los seres cuadrúpedos simplemente con martillos, y se les quitaba el cuero, también aquí de la misma forma que en otros mataderos. De paso recuerdo que al pasar por el último anexo pensé, seguramente este sitio es para degollar el ganado que sirve especialmente para el consumo de los judíos, quienes, como ya sabía, destruyen los seres cuadrúpedos de una forma especial de acuerdo con sus normas religiosas. Nos llevó bastante tiempo recorrer los anexos, durante el cual esperé constantemente el momento en que llegaríamos a la sección sobre la cual había oído tanto y que estaba decidido a conocer sin falta. Pero cuando expresé mi deseo a nuestra guía y le pedí que se apresurara para llegar a ella,
Descubrí que ya habíamos visto todo lo que había que ver en aquel famoso matadero de Chicago y que no existían otras secciones. No había visto allí, querido niño, una sola máquina, a menos que uno incluya los rodillos que existen en todos los mataderos para transportar las reses muertas muy pesadas. Y en cuanto a la suciedad, en este matadero de Chicago, uno podía ver toda la que quisiera. En lo que respecta a limpieza y organización general, el matadero de la ciudad de Tiflis, que había visitado 2 años antes, dejaba muy atrás a este establecimiento de la ciudad de Chicago. En el matadero de Tiflis, por ejemplo, no hay una sola gota de sangre en el suelo, mientras que en el de Chicago, en todas partes, a cada paso hay charcos de sangre. Es evidente que alguna compañía norteamericana de publicidad tuvo que hacer publicidad al matadero de Chicago, con el propósito de difundir por todo el planeta una idea falsa a su respecto, carente del menor contacto con la realidad. Como ocurre allí por lo general, tampoco en este caso escatimaron sus dólares. Y como la sagrada función esencial de la conciencia está completamente atrofiada en los llamados periodistas y reporteros terrestres contemporáneos, el resultado es que en todos tus favoritos de todos los continentes de la Tierra se cristalizó precisamente esa idea definida y monstruosamente exagerada acerca del matadero de la ciudad de Chicago. Y puede decirse, indudablemente, que lo hicieron al verdadero estilo norteamericano. En Norteamérica los seres tricerebrados son tan expertos en la cuestión publicitaria que es posible aplicarles el aforismo de nuestro querido Mullah Nasreddin, que declara que el que se perfeccione hasta alcanzar tal razón y tal ser que pueda convertir una mosca en un elefante, llegará a ser amigo del de pie hendido. Han llegado a adquirir tal habilidad para convertir moscas en elefantes, y lo hacen con tal frecuencia, que en la actualidad, al ver un auténtico elefante norteamericano, uno debe controlarse con todo su ser para no recibir la impresión de que solo se trata de una mosca. Regresé a Nueva York y como todos mis proyectos para el logro de mi finalidad en ese continente se materializaron entonces de forma inesperadamente rápida y exitosa. Y viendo que las circunstancias y factores ambientales de existencia ordinaria de los seres tricerebrados de dicha ciudad correspondía a lo que necesitaba para mi periódico Descanso Completo, al que ya me había acostumbrado durante mi última visita personal a la superficie de tu planeta, decidí permanecer allí por más tiempo y existir con aquellos seres, limitándome a seguir las asociaciones eserales que inevitablemente fluyeran en mí. Existiendo del modo mencionado en este punto central de los seres de ese gran grupo contemporáneo, y teniendo contacto en diversas ocasiones con distintos tipos entre ellos, comprobé sin ninguna premeditación, sino solo gracias a mi hábito adquirido de reunir material de paso, por así decirlo, para las estadísticas que, como ya te he dicho antes, reuní durante toda mi última visita personal a tus favoritos, con el propósito principal de comparar el grado de extensión que ha alcanzado todas las enfermedades y los llamados vicios subjetivos del ser, que existen en los seres de los distintos grupos. El hecho de que en las presencias comunes de casi la mitad de los seres tricerebrados que conocí allí, la función de transformación del primer alimento cerebral carece de armonía, es decir, como ellos mismos lo expresan, que sus órganos digestivos están arruinados, y casi la cuarta parte de ellos sufren o tienen grandes probabilidades de sufrir esa enfermedad específica de los seres terrestres que ellos llaman impotencia, gracias a lo cual muchos de los seres terrestres contemporáneos se ven privados para siempre de la posibilidad de continuar su especie. Cuando llegué a comprobar esto, surgió en mí un enorme interés por los seres de este nuevo grupo, y en consecuencia modifiqué la forma previamente determinada de mi existencia entre ellos y dediqué la mitad del tiempo correspondiente a mi descanso personal a la observación y la investigación especial de las causas de este hecho, para mí tan extraño y para ellos tan deplorable. Con este fin llegué incluso a visitar algunos centros provinciales de los seres de este nuevo grupo, aunque en ninguna parte permanecía más de 1 o 2 días, con la excepción de la ciudad de Boston, o como se denomina a veces, la ciudad de la gente que escapó a la degeneración racial. Allí estuve durante toda una semana. Y así, como resultado de mis observaciones e investigaciones estadísticas, resultó evidente
que las dos enfermedades antes mencionadas, que en cierto grado prevalecen entre los seres contemporáneos que habitan en todos los continentes, están tan extraordinariamente difundidas en ese continente que sus consecuencias inmediatas me resultaron evidentes. Es decir, si continúan entre ellos en la escala actual, este vasto grupo independiente contemporáneo sufrirá el mismo destino que la gran comunidad que se denominaba Rusia monárquica. Esto es, que también ese grupo será destruido. La diferencia radicará únicamente en las características del proceso de destrucción. El proceso de la destrucción de la gran comunidad Rusia monárquica ocurrió como consecuencia de las anormalidades, de, por así decirlo, la razón de los seres detentadores de poder de esa comunidad. Mientras que el proceso de la destrucción de la comunidad norteamericana se producirá como consecuencia de anormalidades orgánicas. En otras palabras, la muerte de la primera comunidad provino de, como ellos dicen, la mente, mientras que la muerte de la segunda comunidad provendrá del estómago y el sexo de sus seres. La cuestión es que desde hace tiempo está determinado que la posibilidad de una existencia prolongada para los seres tricerebrados de tu planeta depende en la actualidad exclusivamente de la acción normal de estas dos funciones viscerales antes mencionadas, es decir, de lo que ellos denominan digestión y del funcionamiento de sus órganos sexuales. Pero son precisamente estas dos funciones necesarias a su presencia común las que ahora avanzan hacia una completa atrofia, y además a un ritmo altamente acelerado. La comunidad norteamericana es en la actualidad aún muy joven, todavía es, como dicen en tu planeta, como una criatura. Y así, si siendo tan joven sus seres se han desviado tan agresivamente en lo que respecta a los dos motores principales de su existencia, en mi opinión, también en este caso, como ocurre en general en todas las cosas en el megalocosmos, el grado del movimiento posterior con el propósito de difundirse nuevamente con lo infinito dependerá de las fuerzas obtenidas del ímpetu inicial. Fin de la primera parte del capítulo 42 de Relatos de Belcebú, de George Ivanovich